Hermano, buenas noches. Hoy quiero compartirte la clase para este día miércoles. Continuamos precisamente con el Evangelio de Juan. Estábamos ahí en nuestra lectura y vamos a continuar con el capítulo 13, precisamente acerca de lo que es la verdadera dicha del hombre. Quiero que me acompañes ahí a Juan capítulo 13, versículo del 1 al 17. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio, y ustedes están ya limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar, y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y que ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Hay tres áreas en las cuales yo quiero compartirte a través de esta escritura. La primera: todos somos tentados en nuestra vida. Una vez que nosotros llegamos al reino, que somos bautizados, una vez que Dios nos perdona absolutamente todos nuestros pecados, quedamos limpios y recibimos como consecuencia también el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es ese guía y ese consolador. Pero cada uno de nosotros tomamos una decisión día a día de mantenernos en esa pureza, en esa santidad. Van a venir momentos de tentación, van a venir momentos de prueba para cada uno de nosotros. Y en esos momentos de prueba tú tienes la decisión de hacer a un lado esos pensamientos que te pueden llevar precisamente a enredarte en el pecado. La Escritura dice, dentro de los primeros versículos que leíamos, específicamente en el versículo 2, dice que el diablo ya había incitado a Judas Iscariote. Otra traducción dice también que ya había, ya había endurecido su corazón, o ya había cargado en su corazón ese pensamiento, ese deseo, esa intención de traicionar, de vender a Jesús. Nosotros vemos también en Santiago capítulo 1, 13, solamente te lo doy como referencia, porque dice que cada uno de nosotros somos tentados por los malos deseos de nuestro corazón, que nos arrastran y nos seducen. Eso es lo que dice Santiago. Entonces, si nosotros no tenemos la urgencia para romper con esos pensamientos, para confesar esos pensamientos que surgen en nuestro corazón, ese pensamiento entonces tú lo vas alimentando, lo vas tolerando, lo vas permitiendo, y como consecuencia va a engendrar el pecado y va a dar muerte. Si ese pecado tú no eres urgente para poder confesarlo, tarde o temprano tu corazón se va endureciendo, a tal grado que llega el momento en que puedes cometer acciones que jamás pensaste que ibas a hacer, como fue lo que le pasó precisamente a Judas. ¿Cómo te imaginas este hombre que pudo convivir tanto tiempo con Jesús, que pudo ver todos sus milagros, que pudo escuchar sus señales,
y que pudo traicionarlo de esa forma, vendiéndolo. ¿Por qué? Porque toleró precisamente ese pecado, porque fue negligente para hacer lo correcto, para lo que él sabía, llevarlo a la práctica. Y es aquí donde entonces, por eso mencionaba, todos vamos a ser tentados. La diferencia entonces la vas a hacer en la medida en que tú estás dispuesto a abrir tu corazón, a ser vulnerable, a ser transparente y como consecuencia vivir como un verdadero cristiano, sin apariencias, sin una máscara, sin una falsedad, y poder estar dispuesto a recibir incluso la ayuda, la corrección, el consejo, para dejar a un lado todos esos pensamientos que pueden estarnos seduciendo, que pueden estarnos arrastrando a satisfacer un mal deseo en nuestro corazón. Después la Escritura habla cuando Pedro precisamente está con Jesús. Dice que llega el momento, Jesús ya había lavado los pies a varios de los discípulos. Y dice que llega el momento en que se los va a lavar a Pedro. Y es cuando Pedro entonces responde, dice, no, tú no me vas a poder lavar, tú eres el maestro, tú eres el Señor. Y Jesús le dice, si yo no te lavo los pies, no podrás ser de los míos. No era el acto de lavarle precisamente los pies. El segundo punto que quiero compartirte, solo Jesús nos limpia. Solamente Él es quien puede purificarnos. Su sangre, precisamente al ser bautizados, su sangre simboliza precisamente esa agua con la cual nosotros somos limpiados. Y por eso no era el acto de hacer una rutina, una repetición de lavar los pies a otros, sino era el poder precisamente ser purificados, ser lavados, ser limpiados. Y es ahí donde entonces Pedro se va al otro extremo y después dice, Señor, bueno, si me vas a lavar los pies, no solamente los pies, yo quiero ser de los tuyos, pero entonces lávame la cabeza, las manos. Para Pedro había muchos criterios humanos todavía, como muchos de nosotros podemos tenerlos. Una vez que somos limpiados, nuestra vida no cambia completamente. Nuestra vida no es como con varita mágica que somos transformados, sino tenemos patrones en los cuales tenemos que trabajar para poder ir purificándonos cada vez más. Dios nos perdona, decíamos, nos limpia de todos nuestros pecados, pero hay áreas en las cuales tenemos que seguir trabajando en nuestro carácter. Y entonces, al seguir trabajando en esas áreas, cada vez vamos igualando esa estatura de Cristo. Eso es lo que dice precisamente la palabra de Dios. Nosotros entonces somos limpiados, decía, a través de la sangre de Jesús. Pero en nuestro caminar día a día hay muchas cosas que nos contaminan. Un mal pensamiento, una mirada incorrecta, el enojo, la impaciencia. Hay muchas áreas en las cuales somos tentados y que podemos ensuciarnos en el transcurso del día. Y es ahí donde vamos a necesitar que podamos ser lavados. Dice, no todos, solamente los pies porque ya están limpios. Y es ahí donde nosotros necesitamos entonces, en ese día a día, estar dispuestos a poder despojarnos de eso que nos ha estado contaminando, no tolerarlo, no aceptarlo, no ser negligentes para dejar pasar el tiempo, permitir que eso se vaya acumulando, que esa suciedad vaya permaneciendo, que pasan los días y cuando menos acordamos, entonces vamos a caer en una situación como la que vimos de Judas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a esta enseñanza? A que podamos ahora entonces nosotros mantenernos en una constante limpieza, purificación. ¿Cómo? Padriendo nuestras vidas, siendo humildes, siendo muy abiertos, muy honestos, muy vulnerables. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Dice la Escritura también que si nosotros decimos que no tenemos pecados, somos mentirosos. ¿Por qué? Porque todos tenemos áreas en las cuales necesitamos trabajar. Por último, quiero compartirte precisamente en el versículo 12, dice que cuando Jesús termina de lavar los pies, dice que regresa a la mesa, se sienta nuevamente y les da ahora otra enseñanza. ¿Entienden lo que he hecho? Dice, yo soy el Señor. Dice, ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? Y Jesús es el que ahora está sirviendo. Él era el Señor, Él era el Maestro. Pero lo que nos está mostrando precisamente a través de esta enseñanza
es una vida de servicio. Si nosotros reflexionamos en las palabras que podemos ver a través de estas escrituras, de estos versículos, dice, se levantó, se quitó la toalla, echó agua en una palangana, comenzó a lavar los pies, empezó a secárselos. Vemos diferentes palabras que hablan de un siervo, no de alguien que está esperando recibir, no de alguien que está esperando que los demás hagan, que los demás le den, sino de alguien que está dispuesto precisamente a invertirse en el servicio a los demás. Y eso fue lo que hizo Jesús. Y Jesús estaba entonces, por eso decía, más allá de un acto que tenemos que repetir, estaba hablando de poder tener una actitud de siervos unos con otros. La palabra que traduce en siervos, en el versículo 16, se traduce como un esclavo, alguien sin derecho en la casa del amo. Y eso era precisamente lo que estaba modelándonos Jesús, para que nosotros podamos romper entonces con toda actitud egoísta, con toda ambición personal de poder, con toda rivalidad, con toda actitud de competencia de unos con otros. Y en lugar de eso, tener una actitud de siervo. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿De qué manera puedo servirte? ¿En qué manera puedo ayudarte para que tú puedas destacar, puedas crecer, para que tú puedas florecer en lo que hagas, en el lugar donde estés? ¿De qué manera yo puedo serte útil para que tú crezcas? Eso era lo que estaba hablando Jesús en esta parte, una vida de servicio a los demás. Y nos dice en el versículo 17, si tú entiendes esto y lo pones en práctica, serás dichoso. Esta enseñanza hoy en nuestros días, no solamente en los tiempos de Jesús, hoy en nuestros días, es una enseñanza muy desafiante, que rompe con los criterios que hoy nuestra sociedad nos ha transmitido de una u de otra manera, donde tú eres más en base a los que te sirven, donde tú tienes más poder, más influencia en base al título que puedes poseer. Pero aquí Jesús, siendo Él el Señor, nos enseña precisamente a entregarse, incluso dando su propia vida en rescate por muchos, dice Marcos. En Marcos también lo leemos, donde hace referencia entonces a esa actitud de servicio. Hoy dice la palabra, las escrituras del versículo final, si lo pones en práctica, serás dichoso. Hoy es un tiempo muy importante que vivimos en nuestra sociedad, con todo lo que estamos viviendo hoy en día. Muchos de nosotros estamos más tiempo en casa. Permanecemos ahora en estas situaciones de que algunos incluso ya no están trabajando. Es una gran oportunidad para poder tomar esta enseñanza en nuestras vidas y poder tener una actitud de servicio, una actitud de ¿en qué puedo ayudar? Tal vez tienes que arreglar el foco de la casa, tal vez tienes que cambiar la fuga del agua que se está en el fregadero, en el baño, tal vez tienes que arreglar la puerta que no cierra bien, tal vez tienes que cambiar el vidrio que está estrellado. No sé las diferentes áreas en las cuales tengas que invertirte, pero es una gran oportunidad para servir. Una gran oportunidad para servir también, donde mucha gente ahorita está caminando con muchos temores, con muchas angustias, con mucha desconfianza a lo que pueda pasar el día de mañana. Es una gran oportunidad también para invertirnos en la vida de cada una de esas personas y poder transmitirle esa paz que solamente Dios da. Y esa paz, a lo que Dios nos llama entonces, es a poder invertirnos en una vida de servicio en la vida del otro. Aprovechar todos los recursos que tenemos de la tecnología para poder invertirnos en la vida de otros. Tal vez puede ser una llamada, no tienes que ir a su casa. Tal vez puede ser una llamada telefónica, puedes conectarte hoy, una videollamada, poder estar viendo a la persona, poder estar compartiéndole un estudio, puedes estar dando un tiempo de discipulado con un hermano a través de la tecnología, estar llamando a los hermanos dentro de tu charla, estar en contacto con otros hermanos teniendo un devocional, un tiempo de oración por la mañana. Podemos aprovechar toda esta tecnología para poder dar paz a nuestros hermanos, para poder estudiar la Biblia, para poder dar esperanza a otras personas que en estos momentos están teniendo angustia, temores. Es una gran oportunidad para servir. ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es el encargo
Que no nos sintamos solamente como, bueno, pues es que estamos aburridos, estamos deprimidos encerrados en casa, sino que hay muchas formas en las cuales podemos servir y que aprovechemos toda la tecnología que Dios nos ha dado. Esta es la enseñanza que yo quiero dejarte el día de hoy y el llamado que lo pongamos en práctica. Y eso es lo que te va a dar dicha, te vas a sentir útil, te vas a sentir transformado tú mismo, te vas a sentir lleno de fe, vas a poder ayudar a otros. Entonces tu vida está cumpliendo el propósito al cual Dios te llamó. A Dios sea la gloria.